Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes estudiantes. Estamos una nueva semana más, ¿verdad? En nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. Sí, no, lo que están viendo en este momento es una diapositiva acerca de que se nos hizo el pedido o la solicitud por parte de la Universidad Rural de Guatemala de recordarles a cada uno de ustedes estudiantes que por favor eh, lleguen a lo que es la sede de ustedes para poder venir y terminar de llenar los formularios correspondientes a la asignación de sus cursos, ¿sí? Para este segundo semestre del año 2021. La fecha límite es el día de hoy, 8 de agosto del año 2021. ¿Sí? Entonces, por eso es de que estoy dejando un momentito esta diapositiva para que ustedes, pues, no sé dónde tú me puedas ver. Desde ya te deseo que tengas un buen día, que hayas estado un excelente fin de semana. Y aunque la hora es un poco pesada, pero vamos a hacer nuestra clase del día de hoy un poco práctica, ¿sí? Y pues hacer ciertos recordatorios para que tú puedas ver que vamos avanzando de acuerdo a la guía dosificada. Si tú todavía por algún motivo no tienes esa guía, pero sí te gustaría tenerla en tus manos, el día de hoy es un buen momento para que tú puedas, como vas a acercarte a tu sede, pues pedirla también, o si no, me puedes poner un correo institucional y pedirme la guía dosificada. ¿Sí? Bueno, aquí está nuestro recordatorio para todos aquellos estudiantes, ¿sí? Y también aquí pues nos indica que les tenemos que recordar, ¿verdad? Que para que todos esos cursos que ustedes se puedan asignar sean válidos, deben de aparecer en este formulario, el cual ustedes deben de venir y solicitar para poder así cumplir, ¿verdad?, con la asignación de cursos. Pueden pedir este formulario, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la fecha límite es el día de hoy, 8 de agosto del año 2021. Entonces, por favor, no sé dónde tú me estés viendo, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Cobán, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz. Entonces, un saludo cordial a cada uno de ustedes y por favor, a personarse a su sede para poder llenar este formulario. ¿Sí? Entonces, empecemos nuestro curso, ¿verdad? Del día de hoy. Estamos en el curso de seminario de casos jurídicos especiales. Recordemos, nuestro código es FG 163 y estamos en la semana número 4, ¿sí? Y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de los métodos para la comprobación de la hipótesis. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia, soy abogada y notaria y nos estaremos viendo durante lo que es este semestre, ¿sí? En nuestro curso, pues, de seminario de casos jurídicos especiales y el día domingo, pues, a esta hora, ¿sí? Entonces, solo haciendo otro recordatorio, pues, debido a todo lo que está sucediendo en Guatemala, pues no vamos a llevar un seminario, o sea, no me van a poder enviar un seminario, pero recordemos que hay los laboratorios, ¿sí? Entonces ustedes pues van a trabajar por medio de laboratorios. Recordemos que también tenemos 7 temas o 7 normas jurídicas para poder ampliar o para poder
ver nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. En más de alguna de estas normas jurídicas, pues se ampliará en lo que es nuestro primer laboratorio, ya que ustedes están muy cerca, ¿verdad?, de empezar ya lo que es el primer parcial, ¿sí?, de este segundo semestre. Entonces, empecemos con lo que es el objetivo de la clase de esta semana número 4. Y el objetivo es de que el estudiante pues pueda conocer todos aquellos métodos para comprobar la hipótesis del trabajo de investigación, ¿sí? El cual pues en un momento dado pues si estuviéramos de manera presencial, el estudiante pues hubiera llevado a cabo este trabajo, ¿verdad? Y poder concluir con la presentación de seminario. Pero recordemos que tú ya estás en el último semestre de la Universidad Rural, entonces tu próximo paso, o si es que ya lo estás llevando, es realizar tu tesis. Entonces, tú puedes ver cuál es la metodología que se está utilizando y ver los métodos que vas a utilizar para realización de tu tesis. Continuemos. Empecemos el día de hoy y vamos a empezar, ¿verdad?, de que con la definición de qué es un método o métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos, déjame decirte que es todo procedimiento, ¿verdad?, que nos permite solucionar o dar una respuesta a un problema o dificultad. Para poner en práctica un método, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la observación y nuestra memoria para poder solucionar mejor el problema más detalladamente. Es decir, que, en conclusión, el método son todos aquellos pasos que nos van indicando para poder llegar a la solución de nuestro problema, de nuestro curso de seminario. Recordemos que ya hemos encontrado o hemos definido bien el problema jurídico que vamos a tener que encontrarle esas posibles soluciones. Entonces, me indica a mí la universidad, mire, tiene que seguir cierta metodología, ciertos métodos, ciertos pasos para poder darle la solución favorable al trabajo de investigación que va a realizar en estos momentos. Entonces, dentro de estos métodos, el día de hoy los estudiaremos, los vamos a analizar y pues vamos a deber de que tratar de que tanto ustedes puedan ver cuál es esta métodos que la Universidad Rural de Guatemala pone a tu disposición. Bueno, aquí tenemos un concepto, ¿sí? Y pues nos lo da el autor Stuart Mill. Y él nos indica que métodos de comprobación, si te das cuenta en la primera diapositiva, solamente tenemos lo que es la definición o el concepto de método, ¿sí? Pero ya aquí nuestro autor, dije, Stuart Mill, ya me viene a definir qué son los métodos de comprobación. Y lo primero que me indica es, mire, los métodos de comprobación son concordancias. ¿Y por qué son una concordancia? Porque es cuando dos o más casos, ¿verdad?, del fenómeno que se investiga tienen solo una circunstancia en común. Esta circunstancia es probablemente la causa o el efecto.
Recordemos si es la causa, cuando estamos hablando de la causa, imaginemos la raíz de nuestro árbol de problemas. Y si hablamos del efecto, pues estamos hablando lo que son las ramas, ¿sí? Del fenómeno da, o sea, de la problemática que vamos a plantear de nuestro seminario, ¿sí? Vuelvo a repetir, el seminario no se va a llevar a cabo de manera de que ustedes me puedan enviar, pero esto te puede servir, estos conceptos o estas definiciones en un momento preciso, oportuno, ¿sí? Entonces, hipótesis de investigación. Tenemos aquí nuestra definición acerca de lo que es la hipótesis y es una respuesta, o sea, una solución tentativa al problema de investigación que por su alto grado, ¿verdad?, de fundamentación teórica e empírica, tiene altas probabilidades de ser verdadera. Todo el conocimiento científico pues está constituido por lo que es la hipótesis, por lo que siempre tiene carácter probabilístico. Es decir, no existen verdades definitivas, ¿sí?, en la ciencia. Recordemos, pues, entonces, licenciada, pero esto no tiene nada que ver con el tema. Claro que sí, porque estamos viendo la comprobación. Sí, entonces yo te quiero llevar a que tú puedas ver que hay una diferencia entre lo que es la comprobación y lo que es la hipótesis, ¿sí? Y a eso, pues, es lo que vamos a estudiar a continuación. Aquí está. En esta diapositiva, pues, vamos a ver lo que es el método para la comprobación de la hipótesis. Antes de estudiar cada método, yo quiero dejarte en claro cada uno de estas definiciones, ¿sí? Para cuando ya entremos en materia de que es el método inductivo, el método analítico y el método estadístico, tú me puedas entender mejor la clase del día de hoy. Estos son estos tres métodos los que estudiaremos el día de hoy, ¿sí? Y de acuerdo, pues están dados en nuestra guía dosificada. Pero yo necesito que tú puedas entenderme de una manera general que cada cosa tiene una diferencia, ¿sí? Empecemos que lo que me indica que es una comprobación, ¿verdad? Es una confirmación o prueba de la existencia, veracidad o exactitud de una cosa. Mientras que la hipótesis solamente es una suposición sin pruebas que se toman como base de un razonamiento. También podemos decir que es la fórmula provisionalmente para poder guiar una investigación científica que debe de confirmarse o negarse. Entonces, miremos aquí o partamos aquí del método de la comprobación de la hipótesis. Comprobación es algo que yo estoy comprobando. Voy a afirmar, ¿sí? Y la hipótesis solamente van a ser situaciones que probablemente en un futuro, pues, me diga, mire, sí, puede ser, pero también me puede decir entonces que en un momento dado se puede rechazar, ¿sí? Entonces, en nuestro caso de seminario de casos jurídicos especiales, entonces tendríamos que, de primero, la hipótesis solamente nos puede dar una posible solución, ¿sí? Una tentativa nada más. Pero cuando lleguemos al final y nosotros comprobemos de que tenemos esa solución a la norma jurídica, recordemos que tenemos 7 temas o 7 normas jurídicas que se te dieron el primer día de clases. Dentro de ellos, pues yo me recuerdo que está la ley del sistema penitenciario, el juicio de cuentas, la ley de minerías, ¿sí? La ley
de la delincuencia organizada, entonces, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya encontré mi problema? Entonces, voy a realizar lo que es la hipótesis, ¿sí? Y pues puede ser de que voy a tener ciertas tentativas, pero no estoy comprobando con mi hipótesis, ¿sí? Mientras que ya la comprobación, pues voy a obtener medios de prueba en el cual yo voy a afirmar la veracidad o la existencia. Esto es como cuando estamos en un proceso X, por X o Y motivo, y qué es lo que tenemos que presentar ante el juez para ver de que esto pues sea comprobado y diga si existe una veracidad o si pasaron estas cosas. Tenemos que mostrarlo con pruebas, ¿sí? Entonces, igual es nuestro estudio de seminario de casos jurídicos especiales. Dice que esta comprobación, pues, es donde yo voy a confirmar y voy a mostrar que sí van a ver soluciones a nuestra problemática. Tenemos aquí la comprobación de la hipótesis. Y este pues me indica que es el proceso, ¿verdad?, de comprobación de la hipótesis. Se divide en 3 fases. ¿Cuáles son esas fases muy importantes? Esta número 1 es la construcción de la hipótesis, es decir, por medio de corazonadas. Decimos, no, yo considero que es aquí porque yo tengo algo aquí en mi corazón que dice que sí. Son puras corazonadas, ¿sí? La fase número 2 dice la recuperación de evidencias apropiadas. Yo me voy a apropiar de todas aquellas normas jurídicas que me puedan ayudar a resolver el problema que estoy llevando a cabo en mi curso de seminario. Entonces, voy a buscar por medio de diccionarios jurídicos, normas jurídicas, por libros, por instituciones que también en un momento dado pues me puedan brindar ellos el apoyo acerca de dicha problemática que yo encontré en la norma jurídica, ¿sí? Una institución podría ser, ¿verdad? Si yo me dirijo a que fue la ley del sistema penitenciario en el cual yo estoy basando mi problema, entonces, ¿a dónde debo de acudir? No voy a acudir ante la municipalidad porque sería una institución de que no tiene nada que ver con la problemática del sistema penitenciario, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy a dirigirme? Muy bien, ahí te contestaste tú. Sí, te vas a dirigir a esa institución, ¿sí? Entonces, por eso es de que vamos a recopilar datos necesarios, ¿sí? Entonces, y nuestra tercera fase sería el análisis de los datos para poder concluir la validez de la hipótesis. Es decir, vamos a analizar los datos para ver si nuestra hipótesis pues era verdadera o era falsa, ¿sí? Entonces, estos serían los medios de comprobación de nuestra hipótesis. Tenemos aquí ya lo que son los métodos de comprobación de la hipótesis. Sí, está un medio cuantitativo y un cualitativo y un estadístico, ¿sí? Entonces, vamos a irlos estudiando y analizando el día de hoy. Empecemos con lo que es el método inductivo. Muchas veces tú te has preguntado, ¿y este método cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo realizarlo y saber que estoy en lo correcto? ¿Cómo sé que no estoy mal? Bueno, empecemos a estudiarlo, ¿sí? Y vamos a empezar con la etimología del método inductivo, ¿sí? Entonces, empecemos que etimológicamente la palabra
o método inductivo, pues se deriva, ¿verdad? De lo que es o que quiere decir que se va a elevar de lo particular a lo general, ¿sí? Es decir, del caso individual a la ley, principio, teoría, teorema, etcétera. ¿Sí? Entonces, y nuestra definición acerca del método inductivo sería que la inducción como forma lógica es realmente el proceso. O sea, son todos aquellos pasos que vamos a llevar de una manera mental, ¿verdad? En el razonamiento que marcha de los casos particulares a la causa o explicación formulada como lo que es la ley, o sea, la norma jurídica. También tenemos la regla, van a haber definiciones, conceptos y principios. Entonces, ¿a qué me refiero con lo que es el método inductivo? Nos dice primero, miren, van a ir de lo particular a lo general, ¿sí? ¿Y cuál van a ser esos particular a lo general? Bueno, voy a empezar por lo que es el origen de la problemática que está presentando mi tema. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy a la ley de la delincuencia organizada o del delito, ¿verdad? De los que se están cometiendo ciertos delitos juveniles, entonces voy a ir a ver dónde por los antecedentes, ¿sí? Entonces, y me voy a ir también, dice, a lo que es la norma jurídica, ¿sí? Voy a colocar incluso ciertas definiciones, ciertos principios y ciertos conceptos. Y luego pues voy a ir ampliando más lo que es la información acerca pues de la que estoy obteniendo. Recordemos que yo voy a estar recabando información, ¿sí? Entonces, y me voy a dirigir a muchos lados, ¿sí? Tanto en materia de documentos, como también dijimos que podríamos acudir a dichas instituciones. Entonces, cuando yo vengo y ya tengo la información requerida, entonces para mí va a ser más práctico empezar, como decimos, de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? Este método dice, mire, no tiene que empezar de lo más grande a lo pequeño, no, es simplemente empezar de lo pequeño a lo general. ¿Sí? Entonces aquí puedes ver en nuestra diapositiva, ¿verdad? Y dice que todo es una vuelta. ¿Por qué? Porque todo va a ir a dar siempre a nuestro problema, ¿sí? Entonces, este es el método inductivo y su etimología juntamente con lo que es su definición. Bueno, tenemos aquí que empezar a dejar muy claro, ¿verdad? Porque vamos a empezarlo a mirar cómo la norma jurídica lo podríamos dejar en un trabajo de investigación ya que estamos realizando. La inducción, dice, como forma lógica, pues es realmente el proceso, ¿qué dice? Mental, de razonamiento que marcha de los casos particulares a su causa o explicación formulada, como lo que es la ley, la regla y la definición, concepto o principio, ¿sí? Entonces, esto que quede bien claro, ¿sí? Lo vamos a ir dejando de lo particular a lo general. El método inductivo, pues, es la observación dirigida, dice, de muchos casos particulares y se comprueba la identidad del comportamiento de estos. En formular como consecuencia la ley correspondiente a lo que es la generalización. ¿Sí? Entonces, vamos a ir de lo particular, de lo pequeñito,
hasta que vayamos generalizando y esto pues abarque toda nuestra problemática acerca del tema que estoy llevando a o que me estoy dirigiendo a investigar, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas entonces? Puedo concluir con lo que son las etapas del método inductivo. Las etapas del método inductivo son estas 5 pasos o etapas. Número 1, dice que voy a obtener por medio de la intuición. Son aquellas corazonadas, ¿sí? Luego voy a estar observando, ¿sí? Pero realmente, ¿cómo vamos a observar? Mire, cuando empezamos a buscar jóvenes realmente y miramos una problemática, créanme que uno se queda a buscar libros, leyendo por medio de instituciones, por página web, y esto pues se vuelve, como decíamos al principio, ¿verdad? Al principio decíamos que cuando uno hace un trabajo de investigación, en caso de seminario de casos jurídicos especiales, pues uno tal vez se reúne, si mucho, una vez a la semana. Pero conforme vamos avanzando, trabajando en nuestra materia, pues déjame decirte, ¿verdad? Que le vamos tomando, aparte de que le tomamos cariño, venimos y empezamos a escudriñar más las normas jurídicas, el por qué está pasando, de dónde se origina esto, ¿verdad? Y empezamos a observar ciertas cosas que lo que queremos es resolver esta problemática. No nos queremos quedar con alguna, podríamos llamarlo con alguna curiosidad. No, queremos llegar al final, solucionar la problemática. Y esto también es parte del método inductivo porque vamos a estar observando. Ay, pero esta norma jurídica dice aquí esto, pero aquí la norma jurídica dice lo otro. Entonces, ¿por qué te pasa eso? Porque tú estuviste observando y estuviste revisando cada una de las normas jurídicas, apropiadas siempre al tema de la investigación. Y luego, pues, empiezas con lo que es la experimentación, ¿sí? Y por último, pues vas también analizando, ¿verdad? Dicho tema juntamente o la problemática que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y empiezas a comparar. Entonces, estas son etapas del método inductivo. Dijimos intuición, observación, experimentación, análisis y comparación. Tenemos aquí un ejemplo acerca del método inductivo. Se parte de las observaciones para poder llegar a ciertas teorías. Siempre, ¿sí? En una ocasión, yo me di cuenta que había una persona X y tenía 3 perros en su casa. Me llamó mucho la atención porque los 3 eran color negro, ni uno de otro color, nada, eran negros los 3, ¿sí? Pero cuando esa persona llegaba, los 3 animalitos les tenían un gran amor a esta persona X. Entonces yo me puse a observar, ¿verdad? Porque en esto sí debo decir realmente, pues me gusta ser muy observativa en todas las cosas, todas las áreas de mi vida, gracias a Dios, pues me gusta leer, me gusta aprender y pues he venido y llega esta persona y los 3 perros salen a encontrarlos y vienen y empiezan a moverse la cola. Entonces, pero era la alegría de que él estaba llegando a la casa, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la observación fue que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Pero el patrón es que al mismo tiempo de ver la alegría de que su amo llega, pues empiezan a mover la cola, ¿sí?
es como un saludo, podríamos decir, ¿sí? Realmente no lo podemos decir, pero ellos se emocionan, ¿sí? Entonces, mi teoría acerca del método inductivo, acerca de este ejemplo, pues sería que todos los perros mueven la cola, ¿verdad? Al momento de que ven llegar a su amo. Entonces, para a ellos es una muestra de cariño, o sea, afectivo hacia sus amos. ¿Sí? Tenemos aquí nuestra diapositiva, ¿verdad? En el cual pues podemos ver el método para la comprobación de la hipótesis, pero aquí pues ya miramos un esquema en el método inductivo, ¿sí? Y que tiene pues tres eh, presentaciones, perdón. Vamos a colocarlo de nuevo. Aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos. Entonces, el método inductivo dice que obtiene ciertas conclusiones generales, ¿sí? Partiendo de hechos particulares. Entonces decimos, de lo particular a lo general. Es lo primero, ¿sí? El método inductivo. Pero luego, pues vamos a tener, o se divide en tres, este método inductivo que va a ser la observación y el registro de sucesos. Van a ir observando, pero también va a llevar un control acerca de todos aquellos registros en el que nos pueda estar ayudando para poder solucionar lo que es la problemática. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calificar y poder estudiar todos los datos recaudados. Vamos a clasificar, es decir, no, realmente este pudiera ser más actual, ¿sí? Ay, no, pero en este momento de mi trabajo de investigación, lo que yo necesito es el más antiguo, no el más actual. Entonces, y ya conseguí el más antiguo y el cual pertenece a este en aquel libro. Y ahí pues hemos dado lo que es el primer paso, que es la observación. Lo hemos registrado aquí en una hoja, en un cuaderno, ¿sí? Pero luego pues vamos a irlo clasificando, ¿sí? Y vamos a ir estudiando todos estos resultados. Vamos a clasificar porque vamos a decir, no, ahorita en mi trabajo de investigación, pues lo que realmente me pertenece o me puede ayudar es donde yo lo encuentro lo más actualizado posible. Y también por último, pues vamos a realizar un experimento acerca de lo planteado para poder demostrar con hechos nuestra teoría. Recordemos entonces que esta comprobación va a ser porque va a llevarse a cabo ciertos fundamentos en el que podemos decir, mire, aquí están los medios de prueba, en el que yo puedo venir y demostrar que puedo solucionar esa problemática. Estudiemos ahora lo que es el método analítico, que es otro método en el cual pues la Universidad Rural de Guatemala aparece en nuestra guía dosificada y que tendríamos que haber llevado a cabo en nuestra presentación de seminario. ¿Sí? Estudiemos qué es un método analítico. También tenemos de que es del griego análisis. ¿Qué significa esto? Realmente es una descomposición. Y al referirnos de una descomposición, hablamos que este método implica el análisis. Esto es decir, una separación o una desmembración de un todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a ir descomponiendo
en sus partes o elementos para observar ciertas causas, o es decir, ciertos raíces, ciertos orígenes que se fueron dando, ¿sí? La naturaleza y sus efectos. El análisis es la observación y el examen de un hecho en particular. Realmente, cuando empezamos a hacer un trabajo de investigación en nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, yo miraba, y esto siempre pasa, incluso en un tiempo, pues también me pasó a mí, sí, cuando uno viene, empieza a utilizar o a realizar, por ejemplo, un trabajo de tesis o un seminario, empezamos a escribir y empezamos a redactar, sí, tenemos todo el material y vamos de lo particular a lo general. Pero fíjese que este método dice que nos lleva a una descomposición. Y realmente sí es una descomposición, porque realmente cuando empezamos nosotros a escudriñar, a observar, esto realmente, decimos nosotros, no debería de aquí, no concuerda mucho, aunque tal vez nos haya costado horas el venir y colocar esas palabras adecuadas, pero cuando volvemos a retomar el tema, esto no va aquí. Entonces empezamos otra vez, ¿verdad? A hacer una descomposición de todas esas partes o elementos que tal vez ya habíamos colocado. Pero como estamos observando ciertas causas que son el origen del problema, pues entonces empezamos a cambiarles de posición. Entonces, por eso es de que el método analítico, pues, me indica esto, ¿verdad? El método nos permite, ¿verdad?, conocer más del objeto de estudio. ¿Y cuál es el método analítico? Este, pues, me permite explicar, ¿sí? Me permite hacer analogías, me permite comprender mejor su comportamiento y también establecer nuevas teorías. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchísimas veces nosotros vamos a tener no solo que venir y colocar, copiar y pegar de un solo libro o de una norma jurídica, sino que también tenemos que explicar con nuestras palabras qué es lo que nosotros entendemos y hacia dónde queremos llegar para darle una solución a la problemática que se estamos llevando a cabo de determinado tema. Y pues también comprender mejor así lo que es su comportamiento, ¿verdad? Me va a permitir a mí el decir, esta problemática se está dando o se está llevando a cabo, pues porque realmente, por ejemplo, la delincuencia juvenil en Guatemala, ¿verdad? Eh, Se está llevando a cabo porque no hay empleo, no se están generando empleos y podría ser un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese sería me podría llevar a comprender, mejor dicho, su comportamiento. Pero realmente establecer nuevas teorías. Si hubieran más fuentes de trabajo, la delincuencia disminuiría. Entonces, ¿qué pasa que estoy haciendo aquí? Me está permitiendo explicar, dijimos, me está permitiendo hacer ciertas analogías y también me permite comprender mejor lo que es su comportamiento, así como establecer nuevas teorías. El método analítico, pues, es el estudio de hechos, fenómenos, separando siempre sus elementos. También me ayuda a determinar lo que es la relación entre ellos, lo que es la organización y el funcionamiento, ¿sí? Y se complementa con una síntesis. Entonces, el método analítico me está diciendo, mire, separe, mire, haga cierta relación de los hechos y por último, sintetice, resuma, ¿sí? Mire, fíjese que tiene que separar,
los hechos y de los fenómenos. O sea, poner aquí los hechos y los fenómenos. Eso sepáralo, son diferentes, ¿sí? Luego me dice, mire, ahora pues relaciónalos entre sí, organícese. ¿Cómo lo va a poner? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Y por último, pues mire, ahora realice una síntesis, un resumen acerca de lo que está investigando. Hablemos de las características del método analítico, ¿sí? Entonces son observación de todo. En cualquier momento nuestra observación tiene que estar al 100%, ¿sí? Tenemos que estar concentrados en lo que estamos llevando a cabo, ¿sí? No podemos estar trabajando o llevando a cabo un trabajo de investigación, mucho menos si llevamos a cabo nuestro trabajo de tesis, pero nuestra atención está en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de que llevemos o practiquemos este método analítico, pues aquí lo más fundamental son la observación, la descripción, ¿verdad? El análisis y sobre todo la descomposición de cada parte. También ponemos la ordenación y clasificación de cada parte para poder llegar al todo. Entonces, podemos decir observación de todo en todo momento, ¿sí? Luego voy a describir. Luego voy a hacer un análisis, un pequeño resumen de todo lo que he estado observando, de todo lo que he estado describiendo y pues también puedo llegar a descomponer en cierta manera, ¿verdad? Porque puede ser de que no lo coloque de la manera correcta. Y por último, pues voy a llegar a la ordenación y a clasificar cuál es el más importante y el más relevante, el cual va adecuado a mi tema. Tenemos aquí nuestro segundo método analítico, ¿sí? Y el cual es la desmembración de un todo para observar ciertas causas, sea la naturaleza y sus efectos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas causas que se van a desprender del método analítico? Número 1, la observación, dijimos, y la descripción. 2, el examen crítico y la enumeración de las partes. Y número 3, pues vamos a ir la ordenación y la clasificación. Si te das cuenta en esta diapositiva, pues estamos ampliándolo y es lo mismo que hemos estado estudiando y analizando en las diapositivas anteriores. Lo único que yo aquí, pues ya lo tenemos en una forma de un organigrama. Sí, y el organigrama, pues a mí me va indicando y cómo es la manera más factible para poder llevar a cabo, ¿verdad? El método analítico, ¿sí? Tenemos ahora lo que es el método estadístico, ¿sí? Y este pues es otro método que nos ayuda, ¿verdad? Y que la Universidad Rural de Guatemala nos indica, ¿verdad? En nuestra guía dosificada, miren, ustedes tienen que emplear este método estadístico. Y este método estadístico pues es el que nos lleva a tener que realizar incluso unas encuestas o unas entrevistas, ¿sí? Empecemos o miremos por qué nos lleva hasta este método estadístico. ¿Por qué llegó hasta allá? Porque ha habido una identificación del problema. Yo lo he identificado, he visto sus causas, he visto sus efectos, he pasado ya por el método inductivo, el método analítico, sí, he pasado en el método inductivo, dijimos que vamos a ir de lo particular a lo general, muy bien. Y en el método analítico, pues dijimos que vamos a ir observando, vamos a ir haciendo una descomposición y para luego estar escribiendo, ¿sí? Pero ahora el método estadístico, fíjese que no sé para qué me puede servir este,
Jóvenes, es para aquel que pues cuando nos toca hacer el trabajo de campo, cuando venimos y realizamos las encuestas. Por ejemplo, llegamos ya y hemos estado avanzando en nuestro trabajo de investigación y es el momento de venir y pasar a lo que son las encuestas. Entonces, nos toca realizar 20 encuestas a cada uno, ¿sí? Y esas 20 encuestas, pues nos dice nuestro coordinador, miren, vamos a coordinar qué día podemos realizarnos para o llevar a cabo lo que son las preguntas. Luego que ya las tienen, estas han sido vistas o por el asesor o el catedrático. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces pueden dar ustedes la pauta para poder continuar. Entonces, realizan sus encuestas y cuando ustedes vienen con esas encuestas, dicen, nos tenemos que reunir. ¿Cuándo nos reunimos? Mañana. Ah, bueno, en la casa de Pedrito. Bueno, empezamos aquí, ¿verdad? Nos reunimos y empezamos a ver cada una de las encuestas. ¿Cuántos dijeron en la primera pregunta? Sí. ¿Cuántos dijeron en la segunda? No, sí, no, sí. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, y al llegar al final, empezamos a realizar nuestro conteo, ¿sí? Y al realizar nuestro conteo, ya tenemos ciertos números para aquellos que no les gustan los números, pues en este método estadístico, pues van a realizar o van a mirar ciertos números, van a calcular ciertos números, ¿sí? Entonces, pero yo considero que eso no es ningún problema, ¿sí? Porque realmente no es cosa del otro mundo, por decírtelo así, de que tú pues estés anotando ciertas cantidades, ¿sí? Y es muy interesante porque después, cuando ya tenemos el análisis y las preguntas del sí, no y por qué recordemos que vamos a estarlas analizando a todas y vamos a tratar de emitir un pensamiento de manera así general, porque recordemos que si ponemos cada pregunta lo que nos están respondiendo, pues realmente eso se nos va a hacer muy difícil, ¿sí? Entonces es más práctico para nosotros el venir y poder analizar la pregunta y que nosotros podamos venir y decir, mire, él dice, opina esto, que es casi a la opinión a qué. Entonces ahí vamos a ir analizando, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar cuando nos toque hacer el método estadístico? A las gráficas. Y aquí, pues en esta diapositiva, tú puedes ver de que hay diferentes tipos de gráficas, ¿sí? Entonces, ese sería el método estadístico, pero estudiémoslo para que tú puedas observar y tener la propia definición de él. El método estadístico, pues, se refiere a 4 grandes apartados. Número 1, lo que es el empleo de los números. Yo te dije que aquí, pues, se va a mirar muchos números, ¿sí? Vamos a tener que usar una calculadora a la mano, ¿sí? Para poder estar sumando. La agrupación, el trabajo, ¿sí? En equipo. Tenemos que estar la comparación de los hechos y el empleo de los datos recogidos para formular ciertas leyes. ¿Sí? Entonces vamos a sentarnos, vamos a reunirnos y vamos a estudiar. Bueno, era lo que te estaba diciendo. Tal vez no estaba dentro de mis planes venirme y reunir, pero ya como hemos estado avanzando en nuestro trabajo de investigación, esto pues ya requiere que ya no solamente una vez a la semana, ¿sí? Imaginemos que solamente a uno de los jóvenes se les dio 20 encuestas, 20 encuestas y éramos 10. Hay que estar contando y de cada pregunta tenemos que estar viendo. Tenemos que hacer la agrupación y tenemos que hacer el cálculo de este porcentaje, ¿sí?
Entonces, también nos indica que al método estadístico es estudiar ciertas operaciones estadísticas y se llega al conocimiento de que el método principal estadístico pues consiste en el empleo de los números para representar ciertos hechos investigativos. ¿Sí? Tenemos aquí nuestra definición de lo que es estadística, ¿sí? Podemos decir que estadística pues se define como la ciencia cuyo interés es reunir información concerniente a individuos, grupos, serie de hechos, los cuales pues se deducen mediante un análisis, ¿verdad? De los datos significativos, precios o provisiones del futuro para poder tomar ciertas decisiones razonables. En lo general se dice que es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones razonables. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí en esta diapositiva no solamente hay definiciones, hay un fin, sí, y nos indica su objetivo, ¿sí? ¿Ya lo tienes visto? ¿Ya observaste en dónde está el objetivo y dónde está el fin en esta diapositiva? Vamos, yo sé que tú ya estás cansado, ya tienes sueño, ya vamos a terminar, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es tenerlos activos, ¿sí? Y que tal vez eh, no podemos venir, estar interactuando, pero créeme que el venir y que te esté hablando o que deje pausas es para poder venir y tratar de motivarte de que tú puedas comprender y poder saber de que tú estás eh, detrás de cámaras y que me estás siguiendo, ¿sí? Entonces, eh, la definición está toda completa ahí, ¿sí? Pero dentro de esta definición a mí me muestra cuál es el fin. Y el fin dice que es analizar e interpretar todos aquellos datos, ¿sí? Que me aparecen para poder tomar ciertas decisiones. Al momento de que yo venga y esté llevando a cabo lo que es la problemática de mi tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué me dice que voy a analizar e interpretar? Porque a la hora de que yo llegue con mis compañeros, con mis 20 encuestas, vamos a estar, ¿qué? Analizando, vamos a estar interpretando, ¿sí? ¿Para qué? Para darle y tomar ciertas decisiones. Miren, fíjese que tenemos tantos sí, tantos no. ¿Y qué pasa con esos sí? Sí hay una problemática. O sea, fíjese que fuimos a encuestar y la mayoría nos indica de que sí se han dado cuenta de que esto ha pasado o esta problemática está pasando, ¿sí? Entonces vamos a tener que tomar ciertas decisiones para que nuestro grupo en conjunto pues llegue a tomar ciertas decisiones, es decir, ciertas soluciones que nosotros podamos brindar en nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces ya tenemos la definición y tenemos el fin. Ahora, ¿cuál sería lo que es eh, el objeto? Su objeto es recoger muy bien, organizar y presentar. ¿Qué vamos a presentar? Toda aquella información, ¿verdad? De que llevemos a cabo en nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo vamos a recoger?
por medio de realizar encuestas, por medio de que un día te sentaste y dijimos, bueno, vamos a estar escribiendo, vamos a estar tapeando lo que es la pregunta número 1, la pregunta número 2, y así te vas a ir hasta que tengamos las 10 preguntas. ¿Sí? Luego, pues dice que te vas a organizar, el líder o el coordinador, pues va a designar, miren, tal día, martes o miércoles de esta semana, pues nos vamos a ir de 2 en 2, de 3 en 3 o de 5 en 5, vamos a ir a a llevar a cabo estas encuestas. ¿Sí? Luego las vas a presentar, porque vas a venir otra vez. Miren, aquí están mis encuestas, yo ya las realicé. Partamos de aquí. Ah, bueno, y luego, ¿qué vamos a hacer? Analizarlas, interpretarlas, hacer el conteo y analizar el sí y el por qué. Y luego, pues también a saberlas interpretar, ¿verdad? Para poder dar un mejor trabajo a lo que es nuestra investigación en nuestro curso, ¿verdad? De seminario de casos jurídicos especiales. El método estadístico, entonces, consiste en el procedimiento para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Su objetivo es comprobar la hipótesis general de la investigación. ¿Sí? Sus características del método estadístico va a depender del diseño de la investigación seleccionado para la comprobación de la hipótesis. Entonces, el método estadístico pues va a tener ciertos procedimientos para poder llegar hacia lo que es nuestro final, ¿verdad? Del método estadístico. No es solamente, bueno, voy a realizar unas encuestas y ahí se va a terminar. No, dice el método estadístico, mire, hay ciertos pasos, ciertos lineamientos que usted debe de venir y llevar a cabo. ¿Y cuáles son esos alineamientos? Bueno, hemos dicho, ¿verdad? Por medio de entrevista, una encuesta, la cual pues son dos cosas muy diferentes y el cual pues estudiaremos también a continuación. Tenemos aquí lo que son las etapas del método estadístico, siendo lo que es la planificación del estudio, la recolección de información, la elaboración de los datos numéricos y el análisis de interpretación. Volvemos a repetir aquí para decirte que todo quede clarito, ¿sí? El método estadístico, sus etapas van a ser, bueno, voy a planificar el estudio. Lo voy a planificar y vamos a decidir. Miren, vamos a planificar estas preguntas, porque estas preguntas van a llevarse a cabo en nuestro trabajo de investigación. Pero también tenemos que dejar organizado, porque también tenemos que planificar para el día que vengamos y ya tengamos estas encuestas llevadas a cabo. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama planificar del estudio. La recolección de información, ya dijimos, bueno, vamos a recolectar esa información el día que nos toque, ¿verdad? Ir nuevamente a la casita, ¿verdad? De nuestro amigo Pedrito, de nuestra amiga María, para deber de venir y empezar a hacer la anotación respectiva. Cuántos sí, cuántos no, el por qué, y el que hay, incluso, recordemos que hay personas que no nos contestan ni siquiera las preguntas, o hay otras que vienen y cuando les toca contestar el por qué, prefieren dejar en blanco. Ahí, ¿sí? Entonces, esto sería la recolección y la elaboración de datos numéricos. Vamos a ir, recordemos que hay un coordinador, un tesorero, y este coordinador pues va a ir
y al tesorero juntamente con los datos. Muchas veces también esto es muy importante a la hora de que tú lleves a cabo el trabajo de investigación. No, por favor, no cargues el trabajo sobre una persona, ¿sí? ¿Por qué o a qué me refiero? Tú no me dejarás mentir de que hay algunos dentro del grupo de que trabaja más que otros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Están todos reunidos y unos con el teléfono, otros platicando entre sí, y los que le están dando duro al pobre trabajo, entonces ellos están elaborando datos numéricos. Ay, mira, te voy a contar esto, mira, sí, este no, no, sí. Y los otros lo dejan así. No, me está diciendo en este método, por favor, la elaboración numérica y que sea en el grupo, ¿sí? Por favor, no dejes de que tu trabajo, pues, no sea un trabajo en equipo. Trabaja en equipo y todo te saldrá bien. Sí, también dice el análisis e interpretación. Vas a necesitar analizar e interpretar cada una de estas preguntas. Bueno, tenemos aquí las técnicas de investigación acerca del método estadístico, ¿sí? El cual pues me indica lo siguiente. Las técnicas realmente me dice son el procedimiento e instrumentos, ¿verdad? Que utilizamos para acceder a lo que es el conocimiento. Clases de técnicas de investigación, la entrevista y la encuesta. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? La entrevista, miremos su definición de cada una y luego pues vamos a pasar a nuestro análisis respectivo de nuestra diapositiva que estás viendo. Dice, la entrevista, ¿verdad? Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional con la que además de adquirir información acerca de lo que se investiga, tiene importancia, ¿verdad? Desde el punto de vista educativo. Los resultados, ¿verdad? A lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre lo que es el investigador y los participantes en la misma. Entonces, y estudiemos también aquí lo que dice la encuesta. La encuesta a mí me dice, miren, la encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado a través del cual se puede conocer lo que es la opinión, sí o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. ¿A qué nos referimos en esta diapositiva? Empecemos que la entrevista es por medio de un profesional, el cual nos va a brindar su apoyo, sus conocimientos de nuestro tema a investigar. Y es decir, si yo me dediqué a la ley del sistema penitenciario, ¿cuál sería aquí el profesional indicado? No sería la persona indicada, ¿verdad? Un juez de asuntos municipales, porque ellos pues no saben mucho de cómo están las cosas adentro del sistema penitenciario. Pero si yo le hablo al profesional del derecho que se encuentra a cargo, es el encargado de, eh, la, de las
el que coordina, ¿sí? El encargado del sistema penitenciario. Entonces, esto va a ser una entrevista excelente porque ellos saben cuáles son las deficiencias, cuáles son los derechos que se están violando, ¿sí? Pero si en mi caso mi tema fuera, por ejemplo, el juez de asuntos municipales, yo no pudiera acudir ni a la ley de minería, ni a la ley de juicio de cuentas, ni mucho menos al director de penitenciario, sí, sino que tendría que acudir. ¿A dónde tendría que acudir? Tendría que acudir muy bien al consejo municipal o al alcalde para que ellos puedan darme una entrevista acerca para llevar a cabo mis clases, ¿verdad? O mis técnicas de investigación. Hablemos un poco de la encuesta y esto es lo que hemos estado viendo tratando, ¿verdad? Esta pues solamente es una técnica de adquisición de información de intereses sociológicos, en el cual pues es elaborado a tomar ciertas opiniones a ciertas personas. Esto también es muy importante, ya que no podemos tomar ciertas encuestas, ¿verdad? De manera general. Recordemos que nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, pues abarca ciertas normas jurídicas determinadas. Yo no puedo ir, si mi tema fue la creación del juez de asuntos municipales del lugar de Zacapa, yo no puedo ir o no sería justo, no puedo presentar unas encuestas, ¿verdad? Al departamento de Petén, si ellos no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, recordemos que cada departamento pues tiene que contar con qué, con un juez de asuntos municipales, ¿sí? Y si no, pues ver por qué ese problema pues se está dando y ver cómo poder solucionarlo. Entonces, continuemos de que esta encuesta pues es llevada a cabo, ¿verdad? A determinada población, ¿sí? Yo no puedo ir, dijimos, o ir hasta otro departamento a llevar estas encuestas. Tenemos el método estadístico, ¿verdad? Que es, su primer paso va a ser entonces lo que es la recolección. Segundo plazo o segunda fase, ¿verdad? Sería lo que es el procesamiento. Tercer paso sería lo que es el análisis. Y nuestro último paso sería lo que es la interpretación. Entonces, aquí terminaríamos lo que son las etapas en nuestro esquema, ¿verdad? Que tú estás viendo, ¿verdad? A continuación del método estadístico. Recolección, procesamiento, análisis e interpretación. Tenemos aquí ya nuestra diapositiva en donde pues ya estamos casi terminando para ver de que tú puedas despertar, ¿sí? Por favor. El método estadístico es el que se utiliza entonces para técnicas de muestras representativas de una población determinada y así pues comprobar lo que es la certeza de nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces, nunca olvides que este método estadístico pues solamente va a hacerse ciertas muestras a una población determinada, ¿sí? No la podemos hacer a otras personas, ¿sí? Que no puedan o no conozcan acerca de esta problemática. ¿Qué pasa o cuáles son las consecuencias que puede obtener este método estadístico? Número uno, pues nos puede decir, miren, la probabilidad es muy alta
le diremos que la afirmación es correcta. ¿Sí? Entonces, me quiere decir, este método de comprobación es eficaz y tiene un alto porcentaje. ¿Sí? Entonces, su hipótesis se confirma. Pero, ¿qué pasa? No es toda la vida, pues a veces estamos y que hay algunas veces de que al llegar a este método de la comprobación de la hipótesis, pues nos muestra si seas que sea muy baja, ¿verdad? Esa confirmación. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué harías tú? ¿Seguirías o la rechazarías? Obviamente tendríamos que rechazar esta, este tema, ¿verdad? Porque pues nos está dando pruebas muy bajas, ¿sí? Entonces hay que rechazarlo, ya que me está indicando, mire, realmente esto no es un problema, ¿sí? Entonces, esto sería que a la hora de que esta probabilidad de la afirmación sea cierta o podamos decir, mire, es baja, la tenemos que rechazar por incorrecta. Y también por último podemos decir, ¿verdad? De acuerdo al método estadístico, ¿verdad? Que el análisis final sí se puede confiar en los datos obtenidos. Entonces, te dejo en esta diapositiva, ¿verdad? Lo que es el método estadístico. Y con esto, pues hemos visto el día de hoy lo que son los métodos. Dijimos el método inductivo, muy bien. El método analítico, muy bien. Y por último, el método estadístico. Muy bien. Felicitaciones a cada uno de ustedes y continuemos y avancemos con nuestra clase del día de hoy, 8 de agosto del año 2021. Bueno, llegamos aquí a nuestra área, ¿cómo vamos a determinar la población objetivo? Tenemos aquí la población o el universo, que se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se tengan. En una investigación, pues pueden considerarse varias poblaciones, ¿sí? Y debe incluirse una breve descripción de las características más sobresalientes de lo que es la población, en los términos de su importancia para lo que es su estudio. ¿A qué nos referimos con determinar la población? Eso era lo que yo te decía. En un momento dado, para llevar nuestras encuestas o nuestras entrevistas, pues vamos a determinar cierta población, ¿sí? Ya que si se lo hacemos de manera general, las encuestas, pues van a haber personas que nos digan, ¿y eso existe? Fíjese que yo no sabía que esa norma jurídica existía, ni que en Guatemala pues se estaba dando esa problemática, ¿sí? Entonces, esto pues hay que determinarlo, te decía yo. Por ejemplo, sería la creación del juzgado de asuntos municipales, a dónde me voy a dirigir, a qué población me voy a dirigir para realizar las preguntas y la entrevista. Van a ser en la municipalidad, adentro de la municipalidad. Y dice que mi entrevista pues va a ser de ser al consejo o al señor alcalde, ¿sí? En el que yo le pueda preguntar, mire, ¿usted por qué no existe un juez de asuntos municipales en este municipio? Entonces ellos me van a empezar a contar y me van a decir, mire, fíjese que realmente pues no hay un reglamento, no sabemos cómo poderlo desarrollar. Entonces, ¿cuál sería el origen? ¿Cuál sería una de las causas? No pueden venir y no tienen
la noción, por decírtelo así, de cómo venir y desarrollar un reglamento para poder crear esta figura. Entonces, y si hablamos de las encuestas, igual, ¿verdad? Tenemos que determinar la población a quien vamos a dirigir, tanto lo que es, ¿verdad? La, la encuesta como lo que es, pues, la entrevista, ¿sí? Si voy a llevar a cabo la creación del juez de asuntos municipales, yo no voy a ir, dijimos, a sistema penitenciario a realizar una entrevista, ¿sí? Y si realizamos, ¿qué le dijera yo? Otro, por ejemplo, sería el juicio de cuentas. Igual yo no voy a ir a toda Guatemala a preguntar o a cierto grupo determinado que realmente no tiene los conocimientos acerca de esta ley. Y referente siempre al tema que hubieran podido escoger. Tenemos aquí entonces ahora, ¿verdad? Lo que son este diagrama. Espero podértelo explicar y que tú me puedas entender. ¿Sí? ¿De dónde vamos a partir? De la población demandante o potencial. Vamos a decir de que vamos a obtener un problema de cualquier norma jurídica del primer día de clases. ¿Sí? Va a existir una demanda de persona, un potencial que nos esté diciendo, mire, por favor, realice, ayúdenos a poder venir y que exista la figura de un juez de asuntos municipales, porque mire tanto que se está dando aquí. Entonces, o incluso podemos ver la manera. ¿Qué pasamos entonces? Esta es la población demandante o potencial. Y juntamente con esto, pues va a haber ya sea una población afectada o demandante afectiva, pero también puede ser que a una población que no sea afectada. ¿En qué momento? Pues existe una población no afectada en el ejemplo de un juez de asuntos municipales. Puede ser de que ni siquiera tenga carro, entonces nunca lo van a multar, o si tiene carro o moto, deje en un estacionamiento bien parqueada la moto o su carro. Entonces, ¿qué pasaría aquí? En ningún momento, pues, esta población va a ser afectada, pero va a haber una población afectada o demandante afectiva en que sin darse cuenta se colocaron en la línea roja y resulta que les va a tocar pagar cierta cantidad de dinero, o sea, una multa, ¿sí? Entonces, esta sería la población afectada o demandante. Pero me está indicando aquí también que voy a tener una población de referencia. ¿Hacia quién me voy a dirigir para preguntar y realizar las encuestas? ¿Sí? Si hablamos de una entrevista, perdón, ¿a quién iría dirigida mi entrevista? Sobre el juez de asuntos municipales, perdón. Claro, la dirigiríamos al Consejo Municipal y al señor alcalde podría hacer la entrevista, ¿sí? Pero si observamos y cómo voy a hacer esa población de referencia, a dónde me voy a acercar para poder llevarla a cabo. Las encuestas, pues puede ser a nivel adentro de la municipalidad llevar a cabo dichas encuestas. Y o también podemos llevarla a cabo, ¿verdad? En cierto lugar determinado y explicarle a la gente. Esto también es muy importante, ¿sí? Luego, pues, si va a haber una población afectada, demandante afectiva, esto me indica de que va a haber una población objetivo, la meta del proyecto. Es decir, si existe esta problemática bien identificada, voy a tener una población afectada y una población que no afectada, una población referente hacia dónde me voy a dirigir, con quiénes son las personas indicadas.
Y la población objetivo meta, pues es aquella que me va a ayudar y me va a decir, mire, siga o haga estas soluciones para poder llegar y cumplir con la población aplazada, ¿verdad? También va a haber una población aplazada. Entonces, este sería nuestro esquema acerca de lo que es un caso determinado, ¿verdad? De seminario de casos jurídicos especiales. Entonces, yo quiero que este esquema, pues, lo puedas ver tú y darte cuenta de que siempre va a existir una población afectada, una población no afectada, y siempre va a querer más de alguien que decir, no, yo realmente sí queremos que haya una norma jurídica, un reglamento establecido, ¿sí? O que poder llegar, ya que nos dimos cuenta acerca de lo que es la problemática que se está llevando a cabo, pues sí necesitamos venir y realizar este trabajo de investigación. Cuando ya lo tengamos todo identificado y pasando por el método inductivo, método analítico y ahora pues el método estadístico, en el cual pues también me va a terminar de confirmar lo que es mi hipótesis, ¿verdad? Y voy a tener medios para poder probarlo y decir, voy a ir hacia la meta donde le voy a dar soluciones, ¿sí? ¿Y cuál sería en el caso que hemos venido planteando? Pues voy a darle la solución de que vamos a crear un juez de asuntos municipales en tal departamento X o Y, ¿sí? Bueno, tenemos aquí, queridos estudiantes, lo que es nuestras preguntas de estudio correspondientes ya a la semana número 4 de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Sí? Tenemos nuestra pregunta número 1 correspondiente a la semana número 4 de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, ¿verdad? Y el cual pues nos indica que es el método analítico para la comprobación de la hipótesis. Pregunta número 2 sobre la semana número 4 de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Qué sucede si la probabilidad de que se muestra la afirmación sea cierta es baja? Pregunta número 3. ¿Qué utiliza el método estadístico para comprobar la hipótesis? Pregunta número 4. ¿Qué es una población o universo? Y pregunta número 5. ¿Cuáles son los pasos del método inductivo para comprobar lo que es la hipótesis? Entonces tenemos aquí pues nuestras 5 preguntas de estudio, ¿verdad? Las cuales pues no son respondidas para que tú las puedas responder en el momento oportuno. Recordemos que el lema de la universidad es trabaja y estudia. Entonces por eso te da la oportunidad de que tú puedas venir y escoger el momento oportuno para poderlas desarrollar, ¿sí? Entonces te dejo aquí las 5 preguntas, por favor, empieza a responderlas y empieza a estudiar, porque ya el próximo domingo sería nuestro día de clases y luego pues la universidad estaría proporcionando el calendario para nuestro primer parcial. Entonces, a estudiar, chicos, y a resolver estas preguntas. Recordemos, ya llevamos 20 preguntas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les deseo que pasen una feliz tarde. Que Dios los bendiga. Por favor, cuídense siempre. Guatemala están subiendo los casos. Por favor, cuidémonos, protejámonos y muchas bendiciones. Los miro el próximo domingo.